gato, un chino y mi padre. En el centro de la mesa está su director, Paco Baños, que ya estuvo aquí en otra ocasión con otra película suya, Natalia Molina, la protagonista, Alberto Joulí, el protagonista a mi izquierda, y al extremo izquierdo, Ángel Tirado, productor de la película. ¿Quieres hacer alguna introducción, Paco? Bueno, sí, rompamos el hielo. No viene mal, nunca. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Como bien dice, pues esta es mi segunda película. En la otra ocasión, también con Ali, tuve la fortuna de estar también en el Festival de Málaga. Ganamos el Ópera Prima y demás. Y bueno, y aquí venimos con 522, un gato, un chino y mi padre. Así, ese título que es un poco, bueno, pues con un título con muchos elementos ahí que se conectan para contar en el fondo una aventura hacia la memoria, hacia el pasado, hacia recuperar la identidad un poco, ¿no? Es protagonizado por Natalia George, que es una chica con una peculiar agorafobia y tal, que se ve obligada a hacer un viaje al fin del mundo, ¿no? Y bueno, es una aventura emocional, hay un poco de todo, ¿no? Hay unos reencuentros que poco a poco van haciendo que el personaje, bueno, pues descubra o se redescubra a sí misma, ¿no? Y en ese viaje peculiar también, pues va acompañada por Hao, que es el chino de la tienda de chinos de su barrio, que bueno, que le ofrece esa furgoneta en la que crean esa casa y ese viaje, ¿no? Natalia, si quieren. Conchita. No, yo solo, pues sí, por añadir que es un placer siempre volver al festival. Es un festival que para mí es muy importante. Aparte también Málaga es la ciudad donde empecé a estudiar interpretación. Siempre venir aquí es como muy emotivo. Y gracias por acoger la película. Gracias a ti siempre. Conchita, cuando quieras empezamos las preguntas. Mira, dos cosas. Quería preguntarle al director, a Paco Baños. Bueno, primero a Natalia le quería preguntar cómo se encerró en este personaje, ¿no? Y a Paco quería preguntarle, no me ha quedado muy claro, si hay que enterrar o desenterrar el pasado. Que me contestara un poco esta pregunta, por favor. O sea, digamos que el personaje le ha dado la espalda al pasado y lo que tiene es que recuperarlo, porque esa actitud le ha hecho que su mundo cada vez se vaya haciendo más pequeñito. Y entonces abrirse al pasado volverá a hacer que su mundo vuelva a ser un poquito más grande, que son esos 522 pasos que de alguna manera están representados de una manera un poco metafórica y física, ¿no? No sé si queda claro que es. Sí. Vale, gracias. Y yo, bueno, todos tenemos limitaciones y creo que es fácil, en cierta manera, conectar con todas las barreras que nos ponemos a veces, ya no solo, pues eso, nuestra zona de confort a nivel, pues, físico, sino mental, ¿no? Es una persona que tiene un problema muy grande a nivel de barreras emocionales, y creo que eso es fácil de conectar con eso, pero luego también lo tuve muy fácil porque ya en el rodaje estaba totalmente encerrada delante de esa cámara, sin poder ni siquiera interactuar con mis compañeros, porque el tipo de plano que Paco eligió para George es diferente al resto de planos para los otros personajes, y tenía la cámara tan cerca que nunca podía mirar a mi compañero, tenía siempre que interactuar con un punto que pegaban en la cámara. Entonces eso fue, creo que lo más complicado que he hecho nunca, y el gran reto para mí en esta película era conseguir transmitir tantas cosas realmente mirando a un punto y escuchando a mis compañeros en off, pero como imaginándome todo eso. Eso fue lo más difícil. Entonces, toda esa encerrona creo que también me ayudó para interiorizar, pues, ese agobio y esas limitaciones que tiene el personaje. Sí, la verdad que un gran trabajo en ese sentido, muy, muy complicado. De hecho, yo algunas veces, para volver a darme cuenta de ese momento, algunas veces veía fotos digamos, del rodaje, y entonces cuando era
como que veía ese rollo físico que estaba la cámara aquí, porque estaba con un angular, un 21, y estaba ya eso, encerrada. La verdad que... Lo siento, pero lo tenía... Ha sido para un mí máster, era, ha sido un máster. para mí era una manera de... que creo que había que respirar un poco con la protagonista para sentirla un poco cerca, no sé. Era un poco ella y todo lo que se ve desde ella, no ya un punto de vista de lo tal, sino cómo se ve físicamente desde ella. No hay ningún personaje que sea retratado de manera independiente yéndonos con la cámara hacia el lugar de él, no, está siempre desde el lugar de ella, porque es como ella ve todo, o sea, el mundo que se ha fabricado de alguna manera, ¿no? Yolanda, hay varias preguntas pedidas, así que vamos por orden. Yolanda. Por riguroso orden de aparición en escena. ¿Qué dicen Hola, buenos días. Me gustaría preguntar, Paco, tú te manejas muy bien las emociones, de hecho tienes además un homenaje a Nadia de Santiago que aparece en tu película, precisamente por ser Ali, tu primer trabajo, pero los carteles siempre y los títulos de las películas marcan mucho la historia, o por lo menos es la publicidad primera para que la gente entre al cine. Me gustaría que me explicaras un poco el título de la película. 522, que aparece, el gato que aparece, un chino que aparece y el padre que no aparece porque es, digamos, el leitmotiv a lo largo de toda la historia de Natalia. Y luego, para Natalia, me gustaría que me explicaras un poco, el director ha dicho tu peculiar agorafobia. ¿Cómo lo has trabajado? Porque a veces sí parece que la sentimos y otras veces parece que te has recuperado en planos en la película. Entonces, si has trabajado ese tipo de anomalía, ¿cómo y de qué manera para plantearte tu personaje? Gracias. Pues el elemento, digamos, que faltaba ahí es el padre. Para mí el padre está totalmente presente en la película. O sea, digamos, es lo que, digamos, origina su problema, digamos, ¿no? Es como la presencia continua sin ser físicamente y que de alguna manera está representado desde el momento en el que aparece ese libro. Ese libro es el padre, claramente, es como esa manera de... Por eso está presente, por eso odia tanto el libro, por eso lo tira, por eso... tal. Y después vamos descubriendo a lo largo de la película que realmente casi su viaje ha sido un viaje de un intento de reconciliación por parte del padre, que la ha ido llevando a los sitios para que fuera recuperando, digamos, la voz portuguesa, ¿no? Y como un ejercicio de elementos, de suma de elementos, hasta que la lleva de alguna manera a la casa, ¿no? A su casa. Entonces, para mí también, simplemente un apunte, a nivel de realización, siempre para mí los bodegones son como personajes, ¿no? O sea, los elementos que acompañan a los personajes o que son muy cercanos, para mí significan el personaje. Y en este sentido, aparte de que hay otros elementos, tipo el calendario de papel o la paleta de ping-pong, que están tratados de alguna manera también como bodegones y como elementos, como dice el personaje de Howe en alguna ocasión, ¿no? Que va recuperando la vida son las cosas que va... La vida son los objetos. Con los que te vas quedando por el camino, ¿no? Entonces, bueno, era también como una conexión con esa historia a mí también que me relaciona con los elementos, ¿no? Y para mí eso, pues el libro es el padre, nunca mejor dicho. Yo creo que la agorafobia particular que ella sufre es una somatización de algo que le pasa interiormente y de todas las, como antes he dicho, de todas las limitaciones a nivel mental y emocionales que tiene para relacionarse con el mundo. Entonces, cuando se deja llevar, cuando de repente se deja fluir, te das cuenta de que realmente es una persona que puede salir de sus cuatro paredes. El problema es cuando de repente la realidad otra vez le vuelve a encerrarse en su mundo que se ha construido. Entonces, pues por ahí. Sí, por eso hay veces que cuando se deja llevar, claro, pues de repente puede salir, puede perseguir al portugués o va investigando, va al mar, ¿no? Porque claro, de repente se deja fluir. Claro, poco a poco va desde ese casi primer contacto físico en Portugal, que es la chica de la barca,
desde esa primera en la que ni es capaz de comunicarse con ella, sino que se queda totalmente patidifusa porque de alguna manera se le ha representado a alguien que es ella misma de pequeña prácticamente. Ella se reconoce ahí y entonces eso le hace un clac. Entonces, digamos que poquito a poquito va intentando que esa zona de confort que tiene en la furgoneta, pues también se vaya, ¿sabes? De estar siempre pegado ahí como si fuera una madre, pues se va despegando y lo va mirando en la distancia, va sabiendo que está allí, pero puede ir cogiendo camino, puede ir cogiendo aire, hasta que finalmente, de alguna manera, pues la furgoneta se va y ella puede echar a andar sola, ¿no? Ahí. Tú. Buenos días. Yo quisiera hacerle dos preguntas al director. La primera es si desde el principio pensó que el viaje iba a ser a Portugal y si el elemento más importante para elegir ese país fue la típica melancolía de la que siempre se habla a la hora de hablar del país luso. Y después, si cuando en la rueda de prensa de Ali dijo que el cine independiente norteamericano era su principal referencia, si lo sigue siendo también para esta película. Muchas gracias. A ver cuál de las dos es más difícil. No, o sea, cuando se termina una primera película, en el caso de Ali y tal, que como igual que esta, pues han sido un proceso de 5 o 6 años desde que se tiene la idea, se va. Uno acaba, es muy, o sea, hay mucho curro, hay mucho trabajo, hay mucho tiempo, muchas emociones que de pronto, ¡boom!, caen en eso y de pronto incluso dice uno si va a volver a contar algo más. Y en ese proceso yo tengo un hilo personal con Portugal, porque mi padre era portugués. Y entonces, digamos que, bueno, mi padre murió justo en el proceso justo antes de rodar mi primera peli. Y de alguna manera, pues sentía que me apetecía, si me embarcaba de nuevo en otra historia, contar algo sobre Portugal. O sea, que tuviera Portugal como referente, ¿no? Y no es nada ni autobiográfico ni nada, sino con mis mimbres, con lo que me sale a mí escribir, porque no intento escribir otra cosa que no salga un poco, que tiene un poco, creo, el mismo espíritu que Alio, con un poco de realismo mágico, con aventura, con un personaje un poco peculiar. No sé. Eso fue, digamos, lo que arrancó, pero no hay ningún tipo de... O sea, fue como la inspiración para crear ese juego. Igual que, digamos, que la parte de la Algarve la conozco mucho, el Cabo de San Vicente es uno de mis sitios preferidos. Entonces era como fácil, por eso incluso hay algunas escenas que están escritas en los mismos sitios donde se han rodado. Porque los escenarios los conocía y por suerte el 90% de los sitios que aparecen en la película yo he podido rodar donde quería, que es por donde yo he investigado. También se mezcla con que me gusta mucho localizar, conocer nuevos sitios, voy por cualquier sitio y siempre digo, me voy quedando con los lugares, ¿no? Que voy viendo dónde se encajan los personajes y demás. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, yo creo que, bueno, no sé, yo me mezclo, o sea, a mí lo que me mueve no me da igual que digamos que las películas o las historias sean de un género o de otro, siempre me atraen o me llaman la atención o me quedo encandilado un poco por la emoción, por las cosas, no es que a mí me gusta el thriller y ahora tengo que ver todo. No, me gusta todo. O sea, hay películas de ciencia ficción que sin ser yo un gran adepto me encantan porque me parecen maravillosas, tipo Moon o tal, pero me gusta también el universo de Wes Anderson, que parece muy superficial porque cuenta cuentos, pero en realidad sus personajes son más humanos que muchas películas que tratan de llevar el realismo al máximo. Entonces, soy más casi de películas que o de directores o de géneros o de tal. Y bueno, me imagino que todo eso se va mezclando y se meten aquí en la cabeza y van saliendo cosas. No sé. Muchas gracias. Antonio.
¿Qué eres tú? Es que hay uno que se ha ido. Hola, que se ha ido uno. La pregunta, Paco la ha contestado ya claramente, pero de todas maneras queda claro para el productor o para ti si es una película española o es una película portuguesa. Es la pregunta. Que está, es ibérica. Es una película, es una coproducción, pero es una película, como se suele decir, universal. Muy bien. Y porque Alberto, en el fondo también tiene Alberto de creo que chino lo y de- conocimos con las tapas. Correcto. ¿Ves? Entonces, la pregunta era muy sencilla. Era si estabas harto de hacer papeles, porque has hecho Paella Today en También Valencia. hecho de chino valenciano. Y de Eso chino es. catalán. Entonces la pregunta es, porque tengo un testimonio de una actriz que es valenciana, pero es negrita, Ajá. que solamente le dan papeles de camarera, de contrato, de camarera, de contrato, de camarera, de contrato, lo dice ella. Entonces, si estás un poco harto de hacer de chino. Bueno, en realidad se de Es japonés japonés, que se hace pasar aunque- por aunque es chino. coreano, en Claro, realidad. en Como realidad, Hayakawa. en realidad, en la película soy un japonés que se hace pasar por chino. Estudié muchísimo los textos en japonés y en chino. Espero que se haya entendido eso, que es japonés. Estoy contento porque al final he podido abrir más horizontes. Por supuesto, mi objetivo como cualquier inmigrante o hijo de inmigrantes es normalizar la situación del inmigrante. Es decir, que la gente entienda a través del cine, del teatro, de lo que sea, que personas como yo o de otro color podemos hablar catalán o español perfecto. Este sería el objetivo. De momento, pues estoy feliz haciendo de vietnamita, esquimal, chino valenciano, chino catalán, japonés que se hace pasar por chino, etcétera. Vamos, yo creo que de todas maneras que su personaje va más allá, obviamente, porque en realidad todos los personajes con los que se relaciona George, la protagonista, en el, digamos, en el primer acto, son personajes que están fuera de su sitio de origen. Y eso por eso, o sea, no se va con el chino simplemente porque, ay, qué curioso, qué exótico va a quedar. No, se va, las personas con las que habla en su barrio son el sueco del kiosco, el marroquí de la tetería, la chica sudamericana del supermercado. De hecho, hay una escena que no debería decir que se fue eso, en el que de alguna manera coincidían en su casa, en el cumpleaños, porque eran las únicas personas con las que podía sentir cierto apego sin, digamos, sin sentirse tan insegura, ¿no? Entonces, bueno, creo que podría haberse ido con el kiosquero, con cualquiera de ellos quizás, pero él tenía la furgoneta. Correcto. Y en la furgoneta tiene que ver en la peli con el pasado, porque no le pertenece a él, sino a la chica con la que va buscando, ¿no? Con lo cual es su particular objeto, su bodegón que le pega al pasado, y ella llena ese objeto de sus elementos, ¿no? Es como... A mí me ocurrió una vez que yo, o sea, me pasé 4 años viviendo en casa de un amigo, en este caso Manolo Solo, un actor que conocéis, y fui como un fin de semana porque habíamos tenido separado tal, y yo me acabé viviendo como dentro de su casa. O sea, me dice, has hecho tu casa dentro de mi casa, ¿sabes? Era como que tenía objetos míos, pero los suyos también estaban, ¿no? Pues de alguna manera eso es lo que también hace el personaje de George. Y por eso yo le tengo mucho cariño al personaje de Hao también, y me apetecía... Bueno, y un defenderlo apunte, poquito. porque en Asia también, al final, el racismo invade todo el mundo. Los asiáticos son muy racistas. Y él es japonés y ama a una china y aprende chino por amor. Entonces yo creo que ahí también tenemos un apunte de multiculturalidad importante dentro de Asia. Lo que hay que conseguir es esa barrera, superarla y llegar a Europa, por supuesto. Siguiente pregunta. Bueno, 1, 2, 3. A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que, bueno, que eres portugués y que has rodado en los sitios, y el hecho de que el padre, la figura del padre en la película está presente, aunque sea una figura ausente. ¿No podría ser que esta película la hayas hecho un poco como una búsqueda, un reencuentro con tu padre? No, por eso te digo que no es... yo no lo llevaría a lo autobiográfico, porque nunca... A mí me gusta contar cosas emocionales que me atraen a mí, pero dándole la vuelta y llevando por otro sitio. O sea, no hubiera, si fuera autobiográfico o fuera con una intención clara de dar... No, es que no lo digo de manera... Perdona, no lo digo de manera autobiográfica, sino que si esa llamada que has tenido tú de hacer esta película
puede estar un poco... No, yo te digo que el primer impulso era, sí, contar algo de Portugal, pero no porque yo tuviera... Vamos, yo cuando me fui de casa ya con 20 y tantos largos, mi padre vivía allí en mi casa y tal, que no han tenido ningún... Pero sí que obviamente tiene el carácter portugués o en el caso de mi padre, pues ya también tú ves de alguna manera, ¿no? Las cosas que ocurren en casa también, ¿no? Obviamente. Mi madre siempre decía, eres como tu puñetero padre. Pues ese tipo de cosas, pues que también tiene ese, bueno, pues puede tener esa nostalgia. Y después en el fondo hay como, que a mí no me gustaría llamarlo tópicos porque no son tópicos, pero son como elementos muy portugueses que están ahí, que, ¿sabes? Porque muchas veces dan miedo, el tópico, cuando estaba construyendo la historia, fue un fado, tal, pero creo que están metidos de una manera que a mí pues me sedujo de alguna manera, ¿no? Porque también que todos los personajes masculinos que salgan en Portugal lleven bigote, que es una cosa muy sutil, que si no realmente no te pones a mirar, casi no te das cuenta, pero para mí son pequeños detalles como que me seducen de alguna manera, ¿no? Y obviamente pues que hablar de la saudade y decir que hay un pueblo que casi se distingue por ser la ciudad triste, me gustan esas invenciones, o sea, jugar, porque no tiene ninguna intención de realismo ni de nada. O sea, creo que es como una mezcla yo te digo, de una road movie, de emocional, humana, no sé. Los personajes, no sé, pero no hay una... Simplemente son personajes, pues se podría haber hecho seguramente recorriendo la costa de Andalucía también y llegar a Almería, o qué sé, pero... A mí incluso, es que para mí era importante, ya te digo, porque de alguna manera también hablaba del rollo de su ubicación, de salir, de estar en otro espacio, de ir de un sitio que se supone que es tu sitio a otro para intentar encontrar tu lugar y ver que no lo encuentras. Y que casualmente el personaje que en algún momento de su vida también iría detrás del padre o tal, a ver... se ha quedado justo como en una frontera muy cercana a ese lugar, ¿no? Se quedó en Sevilla, como diciendo, me voy fuera, pero lo tengo ahí cerca. Es como una continua, ¿no? Sí. Buenos días. Quería preguntar al productor cuál será el recorrido de la película, es decir, si se tendrá su estreno en cines, y a Natalia cómo ha sido grabar en portugués, hablarlo, si conocía el idioma. Bueno, pues sí, la película tiene previsto su estreno probablemente antes del verano y también tenemos, porque nosotros queríamos que la película tuviera evidentemente posibilidades de comercialización y llegar al máximo público posible. También tenemos un acuerdo con un agente de ventas internacional que está haciendo, Medialuna, que está haciendo el trabajo pues, ya en diversos mercados, como incluso ahora mismo estamos en Hong Kong o en algunos otros. No sabía nada de portugués, es increíble, ¿no? Y luego cuando tampoco conocía Portugal, eran como motivos que también me animaban mucho a querer hacer la película, conocer el Algarve, disfrutar aquello. Y te das cuenta, ¿no?, de que allí en los portugueses todos saben español y nosotros llegamos allí y con suerte sabes decir algo, ¿no? No tenía ni idea del portugués, estuve dando clases... intentando, pues eso, coger toda la sonoridad. Me parece una lengua preciosa, súper poética, es muy romántica. Escuchar a la gente hablar en portugués es como que te embelesa. Y es pues una cosa muy positiva que me llevó, sé decir cositas en portugués y me sé mis diálogos, sí. Fue guay. Sí, la verdad que... Bueno, que toda la gente me lo ha dicho que habla portugués como si fuera... No sé, sí, bueno, es que tengo buen oído. Tengo buen oído, está muy bien. Y buenos profesores. Profesora, en este caso. Pues habla más alto, si se te va a oír, hombre. Igual, ¿no? Primero, felicidades, Paco, por la película y Natalia por el papelón. Gracias. Cuando empieza la película, lo primero que me llama la atención es que hay un chino que se coge un día libre. Y ya me di cuenta que no era chino, que era japonés. Ahora lo entiendo, claro.
Yo creo que en la película hay una frase primordial que es esta de nosotros, la vida es los objetos que nos quedamos, las cosas que nos quedamos. Sin embargo, en la película no se demuestra mucho esto, se demuestra más que son los pequeños detalles, ¿no? Bueno, al final es que los pequeños detalles suelen ser objetos pequeños en tu vida, ¿no? Sí, pero se va desprendiendo de todo, ¿no? Claro, Durante porque toda la película. claro, se va desprendiendo después Se va de... liberando. Es que se va liberando de esa, digamos, esa, entre comillas, celda o cárcel que es... O sea, es que es como decía antes, se ha intentado como autocolocarse en un sitio en el que estaba como que no encajaba. Y esos son los elementos de los que se ha tratado de rodear para encajar, pero que no, que es mejor liberarse y en un proceso de todas maneras como emocional, más emocional que físicamente se lleva a través de esos bodegones y de esos elementos. Y después otro detalle que me ha llamado la atención, ayer cuando estábamos en la rueda de prensa del despertar de las hormigas, hablábamos mucho del tema del pelo. Del tema del pelo, del corte de pelo como liberación y demás, y tú lo utilizas también, ¿no? Bueno, sí, es más como como casi el momento dentro de ese aprendizaje, el momento físico porque hay una cuestión física también en todo el tema del personaje que a mí me atraía porque bueno, digamos que tenemos como un tópico de cómo sería la mujer portuguesa, mediterránea, morena, tal. Y a mí me gustaba la idea de que ya el propio personaje enfrentado ahí no parezca nada portugués, o sea, se ha empeñado tanto en no ser portugués, igual que al contrario él, que se hace japonés por chino. O sea, esos procesos de no querer ser lo que uno es para volver a intentar recuperar su esencia, todo eso está, te digo, en una peli que dentro de esos detalles está llena de muchos detalles, a ver, que obviamente cada uno defiende su niño en este caso, ¿no? Pero es una peli que creo que es muy también bueno, no sé si ya ha sido soporífera o una primera proyección, pero que como que en una segunda lectura se ven muchas... En realidad el chino se ha tomado, o el japonés se ha tomado sus días libres, no, es que él no está haciendo nada allí está porque no sabe si en busca de su amor o no, y mientras tanto se va dejando pasar los días, ¿sabes? Por eso le dice, tú no te vas, ¿y por qué no te vas? Dice, porque me pasa igual que a ti. Tenemos que terminar una última pregunta ahí. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar al director qué aprendizaje sacó de Ali para hacer ahora esta segunda película. Bueno, nunca se deja de aprender. Pues he intentado pues resolver problemas, no sé, pues intentar no cometer los errores que pudiera cometer, que cometí por supuesto en edad, y al mismo tiempo obviamente pues de todo ese aprendizaje y del tiempo que aprendí, pues también me llevé pues una gran amistad también con Nadia de Santiago, que por eso hace un cameo en la película también, y obviamente pues esto no se deja de aprender. Pues era 5 o 6 años más joven, pues me imagino que sabría menos cosas, ahora sé un poquito más, pero bueno, eso de saber o no saber, después al final desgraciadamente todo se reduce a que tienes unos tiempos también para rodar, o sea, todo. Me imagino que sí que aprendía a intentar ir un poquito también más rápido y saber que esto, si no está rodado en ese momento y te sales del set o del espacio natural donde estás grabando en ese momento, esa secuencia ya no se puede contar más. Entonces tienes que estar como despierto. Eso sí, intentaba decir, esto hay que estar despierto porque después no valen los lamentos de, es que no tuve tiempo, no, o es que pasó esto, es que llovió. Vamos, en la peli casi no se ve la lluvia, y de hecho la única lluvia que hay artificial, y nos cayó lo más grande. O sea, nosotros hemos llegado a rodar en el garaje del hotel donde estábamos. Planos cortos porque estaba diluviando fuera, pero teníamos que rodar. ¿Te acuerdas? Aquella mañana que te dije, vamos a hacer los planos de esta secuencia, de esta, de aquella, de tal. Sí, fue... O sea, duro. Por suerte no se ve mucho, pero vamos, nos llovió lo más grande.
Como no tengo personalidad, te voy a dejar que hagas una pregunta más. Gracias. Entiendo que trabajar una enfermedad como es la agorafobia, una enfermedad que creo que está poco entendida, poco integrada en la sociedad, es algo delicado. Entonces me interesaría mucho cómo habéis afrontado ese trabajo, enfrentaros a una enfermedad de ese tipo y también a Natalia como actriz. ¿Qué parte del proceso ha sido el más complicado para ti personalmente? Pues el rodaje fue complicadísimo. Por todo esto pasaban millones de cosas. Para mí es súper importante la concentración. Había momentos que es que no podía concentrarme bien y luego el hecho de eso, de tener la cámara y no poder, no sé, era todo como muy, muy agobiante. Pero luego creo que eso en realidad lo que hizo fue ayudarme a transmitir cosas que de otra manera a lo mejor pues hubieran quedado más en el aire. Y yo la agorafobia la trabajé estudiando mucho, investigando, leyendo sobre... Pero cuando me reuní con Paco en los ensayos, me di cuenta de que no es una agorafobia real. No es una enfermedad, no está o sea, tratado, es una cuestión... Es una cuestión muy interna de un personaje que tiene una mochila que cada vez la tiene más llena de cosas del pasado y que en realidad son unas limitaciones mentales bestiales que le hacen no poder dar pasos más allá. Pero en realidad es una cuestión mucho más profunda. Sí, en realidad siempre se trató, o sea, porque ni sé ni me sale o tal, hacer... No es un drama, no había que tratar... para mí no era una enfermedad, lo que pasa es que sí que hay que utilizar, digamos, el término agorafobia un poco para darle peso al personaje, para que no sea, mire, se ha inventado esta idea de el personaje, no, sí, es una metáfora de esa espalda que le das al pasado, ¿no? O sea, en realidad cada uno nos fabricamos nuestro propio mundo, pues igual, siendo más sociable, siendo más extrovertido, siendo más íntimo, siendo más... Y este personaje sí que quiere más y ha tenido más, incluso ha viajado seguramente por esos mapas que aparecen en el techo y demás, buscando a su padre a lo mejor, ¿no? Pero es que quiere más, pero al revés, va al revés. O sea, sí, incluso cada vez su mundo se vuelve más incluso pequeño. cuando una cosa tan simple como intentar decir, me voy a abrir, voy a intentar ir al cine, que está allí, al otro lado del puente, tal, y de pronto, pum, hay una barrera ahí que no hay algo. Es una cuestión, obviamente, una metáfora un poco del... Pero bueno, la base de la agorafobia sí que está. Exacto, o sea, los TOC, ¿no? De la gente que sufre esta enfermedad, que todo viene de una cuestión mental y de no ser capaz de enfrentarse a miedos que te paralizan y te bloquean y te hacen casi que te da la sensación de que te puedes morir. Vamos, el miedo es que me muero, que no puedo, ¿sabes? Que la ansiedad... Y tener una zona de confort, de sentir que tras la puerta estás bueno, a salvo, ¿no? Muchas gracias, que tengáis mucho éxito y hasta dentro un ratito. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.